El pasado 1 de octubre, China celebró su 75 aniversario como República Popular, consolidada como una de las grandes potencias mundiales tras décadas de transformación económica, política y social. Desde su fundación en 1949, bajo el liderazgo de Mao Zedong, el denominado gigante asiático ha experimentado un complejo proceso de modernización y apertura bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino, que se ha mantenido al frente del gobierno por más de 7 décadas, el cual devolvió a China la unidad y la soberanía nacional, le permitió superar una larga crisis que se arrastraba desde mediados del siglo XIX, transformando a China en una potencia respetada en la comunidad internacional. ¿Es China un modelo de desarrollo para los países del sur global? ¿Qué lecciones puede sacar el sur global del desarrollo de China? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en una emisión más de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre los 75 años del surgimiento de la República Popular China, sobre cuál es la situación política y económica actual de China en el mundo. Para hablar sobre este tema me acompaña Liliana Arzobska. Ella es profesora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Estudió literatura comparada y literatura universal por la Universidad de Idiomas de Beijing y una maestría en estudios de Asia y África por el Colegio de México. Liliana se encuentra actualmente en China, pero es un placer que nos pueda acompañar en esta ocasión. ¿Qué tal, Liliana? El placer es mío. Gracias. Y también nos acompaña Ejecatl Lázaro Méndez, quien es investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, es maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México y es candidato a doctor en Relaciones Internacionales por la Shanghai International Studies University. Ejecatl, muy buenas noches, buenos días para ti allá en China. Bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Hola Jenny, muchas gracias por la invitación. Entonces, comencemos con el tema que nos reúne en esta ocasión. China es una potencia de nuestro tiempo. Los años en que lo producido en China era considerado una baratija han quedado atrás y nos encontramos en un momento en el que los productos chinos son una garantía de alto desempeño tecnológico y amplia competitividad económica. Además, la participación que este país ha tenido en diversos conflictos internacionales es la muestra de una diplomacia que tiende a la multipolaridad y al respeto, de la libre determinación de los pueblos. En ese sentido, hablar de los 75 años del surgimiento de la República Popular China se hace necesario por el impacto que tiene esta potencia en el mundo. Liliana, ¿qué balance hace usted de la República Popular China tras estos 75 años de su fundación? Muchas gracias otra vez por la invitación. Aquí me quiero detener, si me permites, Jenny, unos minutos. La verdad es que el balance de los 75 años hay que verlo tiempo y tamaño. En este caso hablamos de un país enorme, de un territorio enorme, de una población hasta hace poco la más grande del mundo. Ahora está compitiendo con India, pero sigue siendo una población de 1.400 millones de habitantes. Una población en un territorio de casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Población a la que hay que garantizarle muchas cosas. Y tenemos 75 años de paulatino crecimiento. Hay que verlo también en perspectiva. Hace 75 años, cuando este país se estableció, era un país prácticamente que empezaba desde las ruinas. Hay que tener en cuenta, 75 años en el tiempo de la humanidad es muy poco tiempo. En el tiempo incluso digamos, de la historia moderna y contemporánea, sigue siendo poco tiempo. Lo que Europa logró, lo logró en 200 años. China de algún modo se brincó épocas, se brincó etapas y llegó a lo que tú acabas de mencionar. Un país que hace 20 años era la fábrica de baratijas del mundo, hoy es un país que compite con la tecnología de países desarrollados, tecnología de punta en muchos ámbitos,
Es impresionante, por ejemplo, el hecho de que aquí en China los carros de motores eléctricos, cada vez, digamos, de batería eléctrica, cada vez acaparan más y más el mercado. 75 años. No olvidemos que detrás de estos 75 años están los 100 años del Partido Comunista Chino, el cual se formó, hace poco festejamos también los 100 años de la formación del partido. El Partido Comunista, que finalmente es la autoridad ideológica, la guía práctica de este pueblo. Claro, Jenny, con sus altibajos a lo largo de la historia. Tenemos, por lo tanto, cuando hablamos de los 75 años, espero que Carlos coincide conmigo, no podemos separarlos de los 100 años del Partido Comunista en China, en esta tierra muy fértil para el comunismo, pero hay que reconocer que finalmente el marxismo que entró a China hace 100 años, pues no es de China. Y hoy en día vemos cómo de pronto se amalgamó, se sinizó y cómo esta ideología motora le ha permitido a China alcanzar alturas inimaginables en lo económico, en lo político. Si estás de acuerdo hoy con Carlos, podemos comentar muchos aspectos. Un país finalmente es eso, es el bienestar de su gente. ¿Qué ha logrado China al respecto? ¿Cómo ha logrado sacar millones de gentes de la pobreza extrema? ¿Cómo ha logrado controlar en buena medida la corrupción? Un mal de la década de hace 10, 15 años en China, que vamos a decir que es un mal del mundo, pero finalmente es un mal que China lo ha logrado en una buena medida controlar. Y luego también algo que nuestro Carlos está estudiando, espero que esté estudiando, es la diplomacia china. Cómo China de pronto de ser un país en los 70 que no tenía relaciones con una buena parte de los países del mundo, hoy es el factor que determina muchas cosas en todos los escenarios mundiales. Hoy es el factor que de pronto está colaborando en la paz del Medio Oriente, que durante muchos años ha estado, digamos, negociando con Corea del Norte y de algún modo tratando de mantener el equilibrio en la península coreana. Por otro lado, también es un factor importante en la guerra que hoy a todos de alguna manera nos afecta entre Rusia y Ucrania. Entonces, ¿cómo China de pronto se está convirtiendo en un factor que el mundo ya no puede, aunque quiera cerrar los ojos? Aquí está. Y cómo llegamos a algo que también debemos de tocar, espero estás de acuerdo, Jenny, que es esta polarización. Tenemos que reconocerla. China y el resto del mundo. Y cuando digo el resto del mundo, por supuesto que me refiero a Estados Unidos, a los países desarrollados de Europa y claro, a todo el resto del mundo, como es nuestro subcontinente latinoamericano. ¿Cómo llegamos a esta polarización y cuáles son los posibles efectos a mediano y largo plazo de esta polarización? Por último, solo quiero tocar las iniciativas de seguridad global que también valdría la pena detenernos medio minuto. Las tres grandes iniciativas de Xi Jinping, el presidente de China, sobre la seguridad global, sobre la prosperidad global y sobre la civilización global. Algo que en este momento, pues, de hecho en México muy pronto va a haber una reunión organizada por China y México sobre la civilización global, porque China nos considera a México como una de las grandes civilizaciones del mundo. Gracias. Y gracias a usted, Liliana. Sin duda, algunos de los puntos que usted ha mencionado en esta primera participación serán tocados porque es inevitable y sobre todo porque nos interesa pensar en cómo podemos nosotros hacer de lo que China está haciendo una especie de producto que nos podamos apropiar para el desarrollo de nuestro país. Ejicat, continuando en el mismo sentido que le preguntamos a Liliana, ¿cuál es el balance que puedes hacer acerca de los 75 años del surgimiento de la República Popular China? Bueno, yo coincido totalmente con lo que ya comentó la profesora Liliana, pero quisiera yo centrarme solo como en el ámbito interno, porque es verdad, podemos hablar de China en el mundo,
o podemos hablar de China hacia el interior, hacia el interior de sus fronteras. Y como es un tema demasiado amplio, yo quisiera hablar solamente de este segundo punto, ¿no? Al interior. Yo quiero decir en primer lugar que en estos 75 años, de 1949 a 2024, China ha encontrado una ruta de desarrollo exitosa. Me parece que ese es el primer dato, una ruta de desarrollo exitosa. Algunos le llaman un modelo de desarrollo, una vía de desarrollo, pero que con sus altibajos, como ya se comentó, pues ha tenido excelentes resultados. De 1949 a 1976, bajo la dirección de Mao Zedong, el país avanzó mucho en términos económicos, en términos sociales, en diferentes aspectos, y desde 1978 hasta la fecha, la ruta de desarrollo cambió un poquito, pero continuaron avanzando en el mismo sentido, que para China pues es la construcción del socialismo en este inmenso país, ¿no? 1.400 millones de habitantes, es una población que supera a toda la población del continente americano, desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, pasando por toda Centroamérica y el Cono Sur. China tiene más población que todo el continente americano. Entonces, este es el primer dato que yo creo que es importante que tengamos en mente, ¿no? Hablamos de 75 años de transitar una ruta de desarrollo exitoso. ¿Y por qué digo que es exitoso? Pues propios y extraños conocemos ya cuáles son los datos, las cifras de este desarrollo tan evidente que ha tenido China. Y me parece que el primer aspecto que yo quiero tocar es el crecimiento económico. Sin crecimiento económico, un país no puede desarrollarse porque necesita generar riqueza, necesita generar empleos, necesita generar abundancia, necesita generar infraestructura, necesita generar servicios para su población. Y esto es algo que China ha hecho mejor que todo el mundo en los últimos 40 años. Del 78 para acá, China ha crecido con unas tasas durante un tiempo fueron superiores al 10%. Ahora la economía se ha venido ralentizando un poco, eh, pero la verdad es que aún así sigue estando muy por arriba de las tasas de crecimiento de todo el mundo, arriba de las tasas de crecimiento de los países desarrollados, de los países medios o de los países subdesarrollados. Entonces, el crecimiento económico es lo primero que yo quiero tocar. Lo segundo, la pobreza, el combate a la pobreza. Esto es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque al final, ¿cuál es el objetivo o para qué queremos que un país tenga crecimiento económico? Pues finalmente para que este crecimiento económico, esta producción de riqueza que se genera, pueda ser distribuida entre quienes la producen, entre quienes viven dentro de este país, que en este caso es China. Ahora, muchas veces esta distribución puede ser muy injusta, es decir, casi toda la riqueza se queda en un pequeño puñado de personas que normalmente son los dueños de las grandes empresas, etcétera. Pero en el caso de China, vemos cómo en los últimos 40 años, casi 800 millones de personas han salido de la pobreza extrema. Es decir, son 800 millones de personas que antes no podían ni siquiera comer, no tenían suficientes ingresos para comer y que ahora al menos comen lo suficiente como para no irse a dormir con hambre. Y esto se dice fácil, 800 millones de personas, pero a nivel mundial China ha contribuido con tres cuartos, un solo país, de toda la gente que ha salido de la pobreza extrema en estos 40 años, tres cuartos han sido en China. Y estos son datos que el propio Banco Mundial avala, que el Banco Mundial ha publicado y que incluso el Banco Mundial llama a los demás países del mundo a que aprendamos de la experiencia china. Esto es lo segundo que yo quería decir que se me hace que es fundamental, el abatimiento de la pobreza extrema dentro de China. El tercer aspecto, pues es en general el desarrollo social que ha tenido el país. Ahora uno puede consultar en las diferentes fuentes de información fiable como Banco Mundial, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o la ONU, etcétera, cómo se ha venido desempeñando la esperanza de vida de China. Este es para mí es un dato fundamental porque la esperanza de vida, que es el tiempo que vive en promedio una persona dentro de un país, es una especie de indicador que condensa muchos otros, ¿no? ¿De qué depende la esperanza de vida? Depende de una buena salud, depende de la educación, depende de una buena vivienda, depende que la vivienda tenga servicios suficientes, depende de diversas cosas, ¿no? Y el hecho de que la esperanza de vida de la gente aumente indica que entonces su nivel de vida es cada vez mejor.
Y en el caso de China es muy destacable que ya la esperanza de vida de China es superior a la esperanza de vida de Estados Unidos. Estamos hablando del país más rico del mundo, que es Estados Unidos, que durante muchos años fue considerado el modelo de desarrollo para todo el mundo y todo el mundo tenía que seguir a Estados Unidos porque ahí todo era perfecto. Y ahora vemos cómo China, un país que hace 40 años estaba, pues la verdad es que estaba con un Producto Interno Bruto per cápita similar al de los países más pobres de África. Y ahora vemos que su esperanza de vida es ya superior a la de Estados Unidos. Esto quiere decir entonces que otra vez está dando buenos resultados esta ruta de desarrollo. Y el último punto que toco, para no hacerla tan larga, es la seguridad, que a mí me parece algo fundamental, sobre todo hablando de un país como México. En México nosotros sabemos que uno de los grandes pendientes de los diferentes gobiernos que ha habido es el tema de la seguridad. Todos los días cuando uno revisa los periódicos, cuando se mete a redes sociales o cuando revisa de cualquier manera que nosotros revisemos el acontecer cotidiano, las grandes notas siempre son esas. Y no tanto porque los medios se centren en lo malo que esté pasando en el país, sino porque es tanto el problema que no se puede ocultar, no se puede simplemente ignorar. Las desapariciones, los asesinatos, los feminicidios, los secuestros, las extorsiones, el crimen organizado, bueno, un sinfín de cosas que nosotros conocemos, todo eso en China no existe, básicamente no existe. O sea, uno puede salir en la noche en la calle sin ningún problema, no existe esa sensación de inseguridad de que nos puedan asaltar, no sé, en el metro o en el camión o que te vayan a robar. Todo eso es un fenómeno que prácticamente no existe en China. Y más allá de la experiencia cotidiana, se pueden consultar las cifras oficiales, por ejemplo, del Banco Mundial otra vez, para revisar la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y uno se da cuenta que no hay punto de comparación entre países como México y China. Pero uno podría decir, bueno, es que México pues no es el mejor país del mundo, pero podemos comparar a China con otros países, como Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos es también un país donde la criminalidad está desatada, o países europeos que también se consideran un modelo de desarrollo. También son países donde los índices de criminalidad pues no son algo que debiéramos nosotros aspirar a igualarlos, ¿no? En cambio, en China se ha logrado un desarrollo que sí es un desarrollo pacífico al exterior, pero al interior también. Se ha logrado un desarrollo que permite que la gente viva con tranquilidad, con paz, que trabaje, que estudie, que haga sus diferentes actividades, sin estar preocupado todo el tiempo por un clima de inseguridad, de incertidumbre, que es lo que nosotros en México pues sufrimos muchísimo. Quisiera dejarlo ahí por el momento. Sí, sí, sí. Pero justamente continuando en esto que mencionas, acerca de una comparación entre cómo es la vida en China y cómo es la vida, digámoslo, en la realidad del país en el que nos encontramos, que es México. Bueno, nosotros. Quisiera preguntarte si tú considerarías que China es un modelo de desarrollo para los países del sur global, ¿en qué sentido podría ser, en qué sentido no? Ciertamente, China ha manifestado en diversas ocasiones el respeto que tiene a la libre determinación de los pueblos. Sin embargo, no deja de ser tentador, digámoslo así, voltear a ver a China y tratar de asimilar las experiencias que han tenido como una especie de modelo tal vez a seguir para los problemas con que nos encontramos en este lado del mundo. ¿Qué opinas de esto, Ejecatl? Sí, definitivamente China, aunque no se lo proponga, aunque China no llame a los países a seguir su ejemplo, aunque no quiera que los demás países la vean como modelo, es muy difícil que el resto del mundo, sobre todo si hablamos del sur global o de los países subdesarrollados o de los países dependientes o de los países pobres, que al final pues más o menos entramos en el mismo costal con diferentes etiquetas, con diferentes categorías, es muy difícil que todos estos países no volteemos a ver a China, pues un tanto como un ejemplo que nosotros quisiéramos emular o una experiencia de la que nosotros queremos aprender, porque pues si uno piensa en cómo estaba China hace 75 años, 75 años parece mucho tiempo, pero no lo es. Hace 75 años, en 1949, México estaba muchísimo mejor que China, prácticamente en todos los indicadores, ¿no? La economía mexicana crecía mejor que la china, la población mexicana vivía mejor que la china, en términos de salud, en términos de educación. Básicamente podríamos decir que México era un país
que quizá los chinos aspiraban a ser como México, porque México podríamos decir que era un país más desarrollado. Pero en estos 75 años lo que ha pasado es que México se estancó en esta ruta de desarrollo, se estancó, y China al contrario. A diferencia del resto del mundo, China pues ha despuntado y entonces el resto del mundo queremos saber cómo le ha hecho, ¿no? ¿Qué está haciendo? En ese sentido yo creo que sí es un ejemplo, ¿no? Ya comentaba yo cuáles son los resultados que ha tenido al interior del país, pero al exterior, pues es también muy importante porque finalmente China está estableciendo una nueva forma de relaciones internacionales con los demás países del mundo, ¿no? Es una forma que viene a romper con los viejos paradigmas coloniales que se impusieron desde el siglo XVI, primero pues con el llamado descubrimiento, que ahora estamos haciendo precisamente otro aniversario, con la colonización de América Latina, del continente americano, luego de África, luego de Asia, y que fueron 500 años, desde el siglo XVI hasta ahora, 500 años de un modelo de desarrollo, perdón, un modelo de relaciones internacionales donde había dominadores y dominados, ¿no? Donde había colonizadores y colonizados, donde había, pues de alguna manera, la potencia explotadora y las potencias explotadas subordinadas a la metrópoli. Y esto, aunque políticamente dejó de ser así en el siglo XIX y luego ya en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, económicamente sigue operando de la misma manera. Hay un centro capitalista y hay una periferia que de alguna manera depende y que transfiere recursos y riquezas a este centro. Y China precisamente está viniendo a romper con este modelo que se desarrolló durante 500 años y que parece natural, ¿no? Y que parece como, bueno, es que así son las cosas, ¿no? Y llega China y dice, bueno, vamos a poner en tela de juicio esto que aparece como natural, que aparece como dado y que podemos transformar. Me parece que en ese sentido también es un ejemplo, no solo para los países en desarrollo del sur global, sino también para las potencias, para los países desarrollados europeos, norteamericanos, algunos de Asia, como pudieran ser Australia, quizá Japón, de cómo se tiene que establecer un nuevo paradigma de relaciones internacionales. Entonces, yo pienso que sí, que China definitivamente es un modelo para todos nuestros países y me parece también que es un modelo en este último aspecto que quiero tocar. China todavía no es un país desarrollado. Si uno revisa los indicadores, todavía no califica como un país desarrollado. ¿Cuáles son los países desarrollados? Pues aquellos que tienen un ingreso, un producto, un PIB per cápita, perdón, un PIB per cápita de cierto tamaño, ¿no? Que es considerado muy alto a nivel mundial. Y en ese muy alto, pues se encuentran los países, sobre todo del occidente de Europa, los países norteamericanos, lo que llamamos el norte global, ¿no? Se encuentran ahí. China todavía no llega ahí, porque su economía todavía no es tan grande como para que tenga un PIB per cápita de ese tamaño. Aunque es una economía enorme, también es una población enorme, entonces necesita crecer más. Pero, aunque es un país en desarrollo, aunque es un país en desarrollo, eh, de todas maneras, los éxitos que está obteniendo ya y de alguna manera la ruta que ha trazado, sí nos marca al resto del mundo, al resto de los países del sur global, por dónde tenemos nosotros que ir aprendiendo y por dónde no. ¿Cuáles son las experiencias de las que sí tenemos que aprender y cuáles no? Porque al final, uno de los grandes errores que hemos cometido es pues sujetarnos, someternos a las grandes instituciones financieras del capitalismo global, a los grandes centros de toma de decisiones del capitalismo global y estar pues siempre muy al contento de estos centros, ¿no? De estos grupos de poder. Y China nos demuestra que no necesariamente tiene que ir por ahí la ruta de desarrollo exitosa, ¿no? Nosotros sabemos que China ahora pues es prácticamente el diablo para la prensa estadounidense, ¿no? Que todo lo que haga China es malo, que prácticamente China es el peor enemigo de la humanidad, según dice Estados Unidos. Pero cuando nosotros vamos y revisamos cuáles son los éxitos que ha obtenido China, nos damos cuenta de que en realidad no es este macabro Satanás que nos pintan, sino todo lo contrario, ¿no? Es algo de lo que nosotros tenemos que aprender. Y creo que pues son un poco las lecciones que indirectamente China le da al mundo. China es muy modesta. China no le dice al mundo, ve, aprende cómo soy yo, aprende lo que he hecho. Es muy modesta e incluso va a todo el mundo a aprender de todo el mundo. Esto es algo me parece que muy confuciano. Eh, pero, eh, pero nosotros, pues que no estamos ciegos y que vemos la realidad, pues precisamente sí hacemos bien en pensar
bueno, vamos a ver cómo lo ha hecho China, vamos a aprender de lo que ha hecho China y en ese sentido, pues hay que meternos un poco más a estudiar la experiencia china y a quitarnos un tanto de la cabeza toda esta propaganda muy dura, muy pesada y muy persistente que todo el tiempo llega de los grandes centros imperialistas del mundo. Sí, y justamente, precisamente, una de los puntos que se ha debatido bastante acerca de las relaciones que tiene China con el mundo, y con esto quisiera continuar, Liliana, es las relaciones que tiene, las relaciones económicas, digámoslo así, que tiene China con algunos de los países en desarrollo, en África, por ejemplo, en algunos de los países africanos, que justamente pues han llamado la atención de quienes las estudian, y quisiera preguntarle por las condiciones en las que se han dado estas negociaciones de China, de algunas empresas chinas, con algunos, en diversos lugares del mundo. China ha manifestado siempre que sus relaciones económicas tienen la intención de que sea un ganar-ganar, y pues tratando de comprender cómo es que se ha ido manifestando esta red que China ha expandido en el mundo, tanto diplomática como económicamente, quisiera preguntarle justo por estas condiciones de negociación. Muchas gracias. Si me permites, antes que eso, dame un momento Por para supuesto. recalcar algunas cosas que Carlos mencionó. Estoy muy de acuerdo con muchas posturas y muchas ideas que Carlos planteó. Sobre todo la idea son varias que se conectan con la pregunta que acabas de hacer. China está rompiendo muchos paradigmas y la ruptura de paradigmas a nivel personal no es fácil y aún menos a nivel global. Simplemente no es fácil, porque finalmente los paradigmas arrastran tiempos, costumbres, hábitos, formas de pensar, formas de analizar las cosas. Y también hay que reconocer en todo lo que dijo Carlos, que detrás finalmente hay una diferencia fundamental entre una mentalidad, la nuestra, por ejemplo, formada, como dijo Carlos, en el contexto imperialista, primero en el contexto colonial, un país, digamos, colonizado o un subcontinente colonizado durante muchos siglos, y luego de ahí surge una mentalidad, una forma de pensar. Aquí China está rompiendo paradigmas en todos los aspectos, pero sabes, Jenny, creo que hay que ir un poquito atrás en esa mentalidad, en esa mentalidad confuciana que Carlos también mencionó, que le permite a los chinos, o le ha permitido, ir en una sola dirección. A veces en Latinoamérica eso es muy difícil. En Latinoamérica hay gran desconfianza hacia los gobiernos. Una desconfianza generada por siglos de historia, donde los gobiernos siempre se han considerado, yo estoy de aquí, ellos están del otro lado, como si fueran contrarios a mis intereses. Eso en China hay que recalcarlo. Aquí hay una especie de camino único, donde el pueblo tiene una gran confianza en el hacer, en el quehacer del gobierno. Y eso permite ese progreso, permite todas estas estadísticas que Carlos mencionó. Ahora, los paradigmas, otro paradigma que mencionó Carlos que China está rompiendo con iniciativas de la ruta y la seda, que finalmente plantean, como usted acaba de decir, Jenny, un modelo de negociación económica, que China hoy en día, a través del proyecto de ruta y seda, de la iniciativa de la ruta y la seda, de cierta manera se está convirtiendo en un banco mundial en términos de que financia sus proyectos. Ahora, China de cierta manera lleva infraestructura a África, quiere hacerlo también con Latinoamérica, nomás que no se ha dejado mucho, o no nos han dejado mucho. Podemos interpretarlo de las dos maneras, que yo creo que más en lo segundo que en lo primero. Y además financia estos proyectos. Ahora, vamos a decir una cosa. Finalmente la economía tiene sus propias reglas, pero estoy muy de acuerdo con Carlos al decir que las relaciones de negociación coloniales que perduran hasta la fecha, donde de algún modo, espéreme, finalmente en toda la inversión que realizó Estados Unidos en América Latina durante los años, ha sido una inversión devastadora a nivel ecológico y a muchos otros niveles.
Hoy en China, finalmente China, cuando va a África, bueno, para construir trenes, carreteras, infraestructura en general, también hay una cierta devastación. Cuando va a Ecuador para hacer presas, también hay una cierta devastación. Y hoy en día se habla de eso. Hace 100 años nadie mencionaba ese tema. Hace 100 años no existía. 50 años, digamos. El medio ambiente ni siquiera era un punto a tocar dentro de los foros internacionales de crecimiento, economía, etcétera, etcétera. Han cambiado, el mundo ha cambiado. Y China yo creo que es uno de los países que muestra una gran tendencia a adaptarse a estas nuevas corrientes. Nos critican en África, cambiamos tantitito el modelo. Nos critican en todo lo que hacemos en sudeste asiático, cambiamos el modelo. Y como dijo Carlos, están dispuestos a escuchar. En términos de, en Latinoamérica lo hemos mostrado con Carlos lo sabe perfectamente, a través del CELAC y muchos otros foros. China llega y dice qué necesitan, qué quieren, por dónde quieren que llevemos el desarrollo con ustedes. Nosotros a Latinoamérica no la vemos como países aislados, la vemos como un bloque. Casi nos invitan a Latinoamérica a usar las ventajas históricas que es lengua, que es religión, historia compartida, para presentarnos frente a China como un bloque y no como México, Paraguay, Argentina, Costa Rica, etcétera, etcétera. Lo cual, según los chinos, y yo, según también yo creo lo mismo, nos va a dar como subcontinente una fuerza mucho mayor. No solamente, ahora, Carlos lo recalcó, yo quiero hacerlo todavía más. China funciona con planes quinquenales, con planes de 10 años, con planes de 50 años, con planes de 100 años. ¿Dónde está la planificación en América Latina? En gobiernos donde cada 4, 5, 6 años cambia el régimen y con eso casi somos como aves fénix que renacemos cada elección. ¿Dónde está esta continuidad? Para lograr todo lo que mencionó Carlos, necesitas una continuidad política, de procesos, de planes, de estrategias. Eso es algo que debemos de aprenderle a China, aunque sea una continuidad que pase 2 sexenios, que pase 3 sexenios y que permita la realización de un proyecto a mediano plazo. Entonces, hay tanto que hablar, Jenny, de China, y yo creo que decir que China y las negociaciones en África son injustas, pues vamos a analizar y vamos a comparar finalmente. Ahora, como todos los proyectos económicos, pues win-win, ganar, pues China también quiere ganar. Otra cosa que espero que Carlos, estando en China, investigue un poco, las grandes pérdidas que ha tenido China en la inversión de macroproyectos en el mundo, como él dijo, etiquetado de diferentes maneras. Asia Central, Sudeste Asiático, África, el mismo subcontinente latinoamericano, Venezuela, etcétera, etcétera. Las grandes pérdidas, pero un país con 5.000, 4.000, 3.000, los que sean años de diplomacia tiene otra forma de pensar, piensa a largo plazo. Hoy pierdo, mañana ganaré. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El tiempo se nos acaba, desgraciadamente, pero no quisiera que termináramos esta breve charla que tenemos sin preguntar a Ejecatl y después a Liliana por las lecciones que podemos sacar del desarrollo de China. Por supuesto que han mencionado muchísimas, aunque sea brevemente, pero quisiera que finalizáramos con eso. Ejecatl, tú primero, por favor, brevemente. Sí, antes de responder esta parte, quisiera retomar un poquito de lo que comentaba la profesora Liliana, porque me parece muy importante. Parte de la estrategia de los grandes centros manipuladores del imperialismo global es desacreditar estas grandes iniciativas que ha lanzado China, pues desde 2012 hasta la fecha, ¿no? Bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping. Sobre todo la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es la que ha tenido más éxito. Las otras 3 son un poco más posteriores, más cercanas a nuestro tiempo. Entonces no hemos podido ver qué tan bien se han desarrollado, pero la iniciativa de la Franja y la Ruta ha tenido un éxito pues rotundo. Y esto precisamente ha preocupado mucho a los grandes centros imperialistas y por lo tanto han comenzado ya una campaña pues que se dedica y que tiene el objetivo únicamente de desprestigiar esta iniciativa ante los ojos de los países subdesarrollados. Y esto no son
pues impresiones mías, no son mis interpretaciones de lo que pasa en el mundo. Esto incluso es sabido, uno lo puede revisar. Donald Trump, cuando era presidente, pagó para que la prensa estadounidense creara una mala imagen de China y de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esto se supo mucho después, ya en el gobierno de Biden. No recuerdo exactamente cómo fue que se dio a conocer al público, que se filtró. Me parece que alguno de los que trabajaban cerca de él lo escribió en sus memorias o algo así, pero es algo que se conoce, que se sabe, ¿no? Claro, no le conviene al imperialismo estadounidense que esto sea una verdad que se publique en todos lados, porque entonces se caería, se terminaría este juego que tratan de crear de que, bueno, la iniciativa de la Franja y la Ruta no hace sino someter a los países pobres, ¿no? Y siempre utilizan el caso de África, ¿no? O el caso de América Latina, o el caso de Sri Lanka, que tanto les gusta también, ¿no? Con el puerto de Hambantota y el sudeste asiático. Pero vamos a ponerlo en términos muy sencillos. Si realmente la iniciativa de la Franja y la Ruta fuera tan mala como lo pinta Estados Unidos, si fuera así realmente una calamidad para el desarrollo de los países pobres, ¿por qué 150 países del mundo forman parte de esta iniciativa y por qué cada año nuevos países piden su ingreso a la iniciativa? El último país que acaba de pedir su ingreso es Colombia, precisamente. Colombia, un país de América Latina que ahora con el presidente Gustavo Petro está tomando decisiones de otro tipo, un tanto diferentes, yo diría que muy diferentes a las que históricamente se tomaron en Colombia, bajo los otros presidentes más cercanos a Estados Unidos. Y bueno, esto nos pone a pensar, ¿no? Bueno, si definitivamente esta iniciativa es tan mala que solo se dedica a explotar a los países a donde China les hace préstamos o hace inversiones, ¿por qué cada vez más países se sienten atraídos por esta iniciativa y por qué cada vez más países piden su ingreso o piden formar parte de esta iniciativa? Pues eso al menos nos tendría que poner a pensar que mucha de esta propaganda, pues imperialista, es en realidad solamente mentiras, ¿no? O sea, son mentiras tratando de crear una mala imagen de China. Y podríamos meternos a analizar cómo funciona en términos más detallados la iniciativa de la Franja y la Ruta y todos estos grandes préstamos y por qué a China le interesa invertir ahí donde a los demás no les interesa invertir. Porque precisamente si China va e invierte y construye un ferrocarril en África, ¿por qué no lo hizo antes Estados Unidos? ¿Por qué no lo hizo Europa? ¿Por qué no lo hicieron las grandes potencias que se dedican ahora a decir que lo que está haciendo China es dañino para estos países africanos? Bueno, pues precisamente eso es parte de los detalles que nosotros tendríamos que investigar, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí. Ahora, sobre esta pregunta, ¿no? ¿Qué lecciones podemos aprender de China? Yo creo que ya lo tocaba la profesora Liliana, yo quiero retomarlo nada más. Primero, ¿no? La continuidad de una dirección política acertada. Sin la dirección del Partido Comunista de China, el país definitivamente no tendría los resultados que tiene ahora. Es verdad, el país, la dirección política ha tenido algunos cambios. No es lo mismo la China de Mao, la China de Deng Xiaoping, la China de Hu Jintao, la China de Xi Jinping, pero se mantiene una misma ruta de desarrollo, ¿no? Que en términos del gobierno de China, en términos del Partido Comunista, es la construcción del socialismo en China. Eso es lo que están buscando desde el año 49 hasta la fecha, ¿no? En ese sentido, pues todos los esfuerzos que realizan están orientados hacia allá. ¿Y por qué pueden hacer eso? Pueden hacerlo porque precisamente el Partido Comunista de China, y ya lo tocaba la profesora Liliana, el Partido Comunista de China no es un aparato, no es un órgano social que se coloque por encima de la sociedad china, que sea ajeno a la sociedad china, que sea algo que la sociedad china sienta como extraño, sino que es parte integral, es básicamente una representación real, verdadera, de los intereses del pueblo chino. Y esto precisamente no funciona en otros países, podemos pensar en el caso de México, porque el gobierno históricamente ha sido precisamente algo extraño al pueblo, algo ajeno al pueblo, algo que no representa los intereses de las grandes mayorías, ¿no? Y entonces se da de alguna manera se rompe esta unidad que debiera existir y que permite que en China avancen de manera conjunta en una misma dirección y que aquí pues precisamente nos tiene encontrándonos todo el tiempo en posiciones diferentes porque por un lado el gobierno representa intereses que no son los del pueblo y el pueblo pues precisamente lucha para defender sus intereses, ¿no? Podríamos meternos a analizar, bueno, y entonces ¿a quién le responde el gobierno? Y en un análisis muy de clases sociales, pues claro que el gobierno pues siempre pone en primer lugar a las grandes empresas
ya sea de capitales nacionales, de capitales extranjeros, y lo último que le interesa pues es precisamente el bienestar popular. Y esto lleva a una ruptura de esta unidad que debiera existir, que existe en China y que tenemos que construir en América Latina, en México específicamente, ¿no? Si queremos avanzar en una ruta de desarrollo exitosa, necesitamos trabajar en este primer aspecto, que es no solamente unir al gobierno con el pueblo, sino por qué se puede dar esta unidad. Se puede dar precisamente porque la dirección política es un proyecto científico, es un proyecto popular, debiera ser un proyecto científico y popular que verdaderamente encarne los intereses de las grandes masas mexicanas. Mientras esto no pase, mientras no tengamos una dirección así, el país seguirá sin encontrar una ruta de desarrollo exitosa para nuestras propias condiciones. Yo pienso que esa es la principal lección que, desde mi punto de vista, podemos extraer del caso de China. Y ya para cerrar, quiero decir, eh, creo que es muy importante que nosotros, cuando hablamos de China, eh, pues luchemos en contra de toda la propaganda imperialista en diferentes ámbitos, ¿no? Quiero solamente tocar el caso de Taiwán. El caso de Taiwán creo que es muy importante. Se acaban de realizar otros ejercicios militares por parte del Ejército de Liberación Popular de China, precisamente alrededor de la isla, pues como advirtiendo, bueno, no puede haber aquí intentos separatistas, porque para China es muy claro que el caso de Taiwán es un asunto interno, ¿no? Es un asunto interno. Taiwán no es un país aparte. Taiwán es parte de China y por lo tanto, dentro de las cosas de China, solamente China tiene derecho a decir qué es lo que se puede hacer. Nosotros tenemos que estar creo que tenemos que tener una posición muy clara, porque en caso de que pudiera estallar ahí un conflicto militar, que no es algo muy loco, puede ocurrir, pues México tiene que tomar una postura muy clara, nosotros tenemos que tomar una postura muy clara acerca de el derecho que tiene China a lograr la reunificación nacional y cómo precisamente Taiwán se ha convertido en una pieza más del imperialismo estadounidense y europeo para hacer que este proyecto de desarrollo de China fracase y que todo esto que nosotros hemos comentado que se ha logrado en 75 años, pues finalmente se descalabre de una manera tal que China no se pueda recomponer. Entonces creo que eso es Sí, muy sin importante y duda. quisiera ahí dejarlo. Sí, sí, sí. Creo que estos puntos que tocas, Ejecal, son muy importantes. Liliana, desgraciadamente el tiempo se nos agota, pero no quisiera que nos fuéramos sin preguntar qué lecciones podemos sacar del sur global, desde el sur global, perdón, sobre lo que China ha logrado. Gracias, Jenny. Como el tiempo se nos agotó prácticamente, voy a ser muy breve. Creo que hay dos cosas que debemos de aprender como individuos, insisto, como países y como un subcontinente que comparte muchas cosas y que pueden ser grandes ventajas ante China y ante el mundo. Número uno, creo que es la planificación, aprender a planear. Aprender a planear y seguir una ruta estratégica de desarrollo. Quiero insistir, a nivel individual, a nivel personal y también a nivel, digamos, de Estado, de país. Y dos, educación. México y Latinoamérica, como hemos dicho a lo largo de esta entrevista, de este programa varias veces, México y Latinoamérica tienen un problema. El gobierno y el pueblo están divorciados, lo han estado, yo diría, desde tiempos casi inmemoriales. Se siguió una ruta de formación de países con sistemas europeos y finalmente el gobierno se quedó ahí como puesto por alguien. Están las elecciones, sin embargo, nunca se ha logrado ese clic, esa unión que genera confianza. Necesitamos educación que convierta al mexicano en un ciudadano orgulloso de ser mexicano, no solamente el día 15 de septiembre, gritando Viva México y alzando la bandera, sino realmente un mexicano que confíe en un país hermoso, en un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, casi 2 millones, que tiene todo. Y ahora realmente quiero saber qué es lo que no hay en México, excepto, digamos, una programación y una planeación a largo plazo basada en un patriotismo sólido que, que haga sentir al mexicano eh, orgulloso de ser mexicano y que aspire a llegar al bienestar que China ha puesto el ejemplo. ¿Qué es el bienestar?
Entonces, Jenny, quiero concluir, tenemos que construir, claro, aprender, pero también construir adentro. Y las lecciones China nos los ha dado, aunque queramos cerrar los ojos. Cualquiera que venga aquí se impresiona, Jenny. Y no hablo de mí, hablo de cualquiera que venga y simplemente ve que estás en un cuarto de hotel y un robot te trae el café a tu habitación. Digo, son cosas, si tú quieres, minúsculas, pero que hablan de un desarrollo que todo el mundo tiene que aspirar, ¿por qué no? Y China lo ha logrado con sus propios esfuerzos. Nos queda aprender, claro, por supuesto, no copiar. Ah, no vamos a hacer piratería finalmente de sistemas políticos. Nos queda aprender, pero aprender aquello que podamos asimilar con nuestra cultura, con nuestra formación histórica. Y son muchos elementos de estos. Porque México y China, sobre todo en los periodos de un siglo de humillación, como ellos le llaman, pues Latinoamérica China no fue colonia, pero sí fue un país semicolonial. Entonces hay mucho que aprender, mucho que compartir y mentalidades que diría que también tienen puntos en común que valen la pena explorar, indagar. Gracias. Sí, sin duda, todos estos elementos tan diversos sobre temas tan diversos que tocaron tanto Liliana como Ejecat acerca de este aniversario, del 75 aniversario de la fundación de la República Popular China, son importantes para quienes estamos pensando en las condiciones de México y cómo hacer de este país, pues, uno que esté a la altura de nuestro tiempo y de las necesidades de nuestra población. Agradezco mucho a Ejecat, agradezco mucho a Liliana por el tiempo que nos dieron, los desmañanamos y agradezco también a quien nos acompañó en lo marginal en el centro. Que tengan muy buenas noches, nos vemos la siguiente semana.